Es un placer recibir miembros y es una tristeza despedirlos. Sí, pero es parte de la vida, hermanos, y nosotros tenemos que ser agradecidos con el Señor en todas las cosas. Amén. Amén. Mi esposa y yo le damos gracias al Señor, hermanos, porque nos permitió hacer este viaje para ver a mi suegro, que estaba bastante mal, bastante decaído en su salud, y lo hemos encontrado recuperándose, y eso nos da a nosotros mucho gozo. También fue nuestro viaje muy hermoso porque conocimos una región donde nunca habíamos estado. Era una zona en las montañas, una zona muy fría. Había que andar con una chamarra en todo tiempo porque estaba frío y estaba lloviendo. Entonces es un lugar muy hermoso en las montañas y fue de mucha bendición estar allá. Otra de las bendiciones que tuvimos fue ver a un amigo mío que tenía yo 20 años que no lo veía. Él era pastor en una iglesia bautista en Altadena, y el Señor nos consiguió el privilegio de poder verlos una vez más, y nos dio mucho gozo encontrarlos firmes en la fe, perseverando en la palabra del Señor, con una congregación que el Señor los ha bendecido, y fue de mucho gozo volver a verlos. Fue muy emocionante, muy emocionante. Así es que le damos gracias por todo el viaje, todo lo que nos permitió ver al Señor, y ahora gozosos de estar de regreso una vez más en casa. Abran sus Biblias, hermanos, por favor, ahí en el libro de Efesios, capítulo número 4, en el versículo número 14. Efesios, capítulo número 4, versículo número 14. El título de este mensaje es El propósito de los dones. El propósito de los dones, y este es el mensaje número 3 en la serie que comenzamos en esta porción de la Escritura. Y en esta mañana me gustaría comenzar mi mensaje pensando un poco acerca de la niñez, Todos sabemos, hermanos, que la niñez es una de las etapas más hermosas en la vida de una persona. La niñez es una etapa también donde se necesita mucho cuidado de los niños, porque ellos están propensos a muchos peligros. La niñez también es una etapa de mucha credulidad. Es donde los niños creen todo, lo que los padres les enseñan, todo lo creen. Lo que una persona, la maestra les enseña, ellos lo creen. Ellos son muy crédulos en esta etapa. También la niñez es una etapa donde los niños corren muchos peligros y necesitan protección. Hay peligros del medio ambiente, hay peligros de personas malas. Yo recuerdo en los tiempos de nuestra niñez, allá se les llamaba los robachicos, personas, los gypsies, los gitanos que llegaban a los pequeños pueblos, y muchas veces los niños desaparecían. ¿Y por qué? Se los llevaban para utilizarlos en sus labores del circo o las cosas que ellos hicieran. Sin embargo, cuando pensamos acerca de la niñez, por más hermosa que ésta sea, ningún padre quiere que sus hijos se queden todo el tiempo siendo pequeños bebés. ¿No es así? Los disfrutamos cuando son bebés, pero nadie quiere que todo el tiempo se queden siendo unos bebés. Los padres deseamos que nuestros hijos crezcan, que aprendan a proveerse a sí mismos, que se cuiden, que se defiendan, y finalmente lleguen a la plenitud de la madurez. Eso es lo normal en la vida de las personas. De la misma manera, la Biblia dice que Dios nos engendró y nos ha hecho ser nuevas criaturas en Cristo Jesús. Y cuando un creyente nace de nuevo, es una criatura espiritual que necesita crecer. Y Dios quiere que sus hijos, crezcan espiritualmente, que dejen de ser bebés espirituales y que lleguemos a la madurez y seamos semejantes al Señor Jesucristo. Y esto es lo que Pablo dice, si ustedes van a Efesios capítulo número 4, al versículo número 13, donde dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. La voluntad de Dios es que los creyentes crezcamos y maduremos y seamos semejantes al Señor Jesucristo. Pablo dice aquí en este versículo que Dios, en el contexto de este versículo, que Dios ha dado dones a la iglesia. Por ejemplo, vamos a ver el capítulo número 4, del versículo número 1 al versículo número 6, hay un llamado a la unidad del Espíritu, ¿no es así?
Hay un llamado a que andemos en unidad, andemos unidos, nos unamos en el Espíritu. En los versículos número 7 al versículo número 10 se describe cómo el Señor Jesucristo dio dones a la iglesia. Y en el versículo número 11 dice que Dios mismo constituyó a un grupo de hombres, los cuales son dotados y son expertos en la palabra de Dios, y eso tienen el propósito de edificar el cuerpo de Cristo. Dice el versículo número 11, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y luego en el versículo número 12, 13 y 14 se nos dan las 3 razones por las que Dios ha levantado a estos hombres dotados. En primer lugar, en el versículo número 12 dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Es decir, que la razón por la que Dios levanta en una congregación pastores, maestros, es para que ellos instruyan la iglesia y la iglesia sea equipada para que pueda hacer la obra del ministerio. Cada creyente es un ministro de Cristo. Cada creyente hace la obra que Dios le ha mandado a hacer. Versículo número 13, noten, hasta que, esto habla del segundo propósito, cada creyente debe de llegar a ser una persona madura, una persona que esté en la unidad de la fe. Es decir, todos los creyentes debemos de creer lo mismo. Los creyentes también debemos llegar al conocimiento del Hijo de Dios. Y este conocimiento al cual Pablo se refiere es un conocimiento íntimo que se desarrolla a través del estudio de la palabra y la obediencia a la misma, de tal manera que uno llega a conocer al Señor Jesucristo no solo como el Salvador de la vida, sino como el Señor, como el amante del alma de uno, al cual uno le ama, le sirve y lo quiere cada día más en su vida, lo exalta más, lo glorifica más. Entonces en el versículo número 13, ahí nos dice también, dice, a la estatura del Hijo de Dios, al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Quiere que seamos maduros, completos. Hasta ahí llegamos en el mensaje número 2 que hablamos en esta serie. Y ahora en el versículo número 4 vamos a ver lo opuesto. Te nos habla del propósito, porque dice ahí también en el versículo 4, ¿para qué? Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, dice el versículo ahí, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Noten, hermanos, que el versículo 13 habla de llegar a ser un hombre maduro, completo. Y en el versículo número 13 dice que tenemos que llegar a esa madurez para dejar de ser niños fluctuantes, que es un contraste entre las dos cosas. En este versículo 14 nos da Pablo el segundo propósito por el cual Dios ha dado hombres dotados en la palabra. Él dice que para que ya no seamos niños indecisos, llevados de cualquier viento de doctrina y engañados por los hombres que usan la astucia del error. Entonces, en este versículo número 14, en esta mañana, vamos a aprender que la madurez espiritual es la clave para no ser movidos o engañados por el error de los falsos maestros, para que nosotros nos ocupemos en el conocimiento de la palabra de Dios y de su voluntad, para que nosotros a través de su palabra maduremos. Entonces, si nos ocupamos de este conocimiento de la palabra de Dios, vamos a madurar. Los invito a leer el texto una vez más, hermanos. Dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Ya hemos visto que el apóstol Pablo en los versículos 12 y 13, que hablan del propósito de perfeccionar a los santos hasta que todos lleguen a hacer la obra del ministerio y cada uno de ellos edifique el cuerpo de Cristo. Y este trabajo se debe hacer, noten que el versículo dice ahí, cuando todos llegamos a la unidad de la fe. En el versículo número 13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Cuando una persona
conoce la palabra de Dios y sabe qué es lo que la Escritura dice, entonces es cuando puede ministrar a los demás, puede ayudar a los demás. Ese trabajo se debe de hacer al llegar a la unidad de la fe, es decir, que todos creamos la misma doctrina, conozcamos la misma palabra del Señor, que cada uno de nosotros sea capaz de entender el Evangelio y las profundidades del Evangelio. Y no solamente conocer la fe así superficialmente, sino que lleguemos al conocimiento pleno del Hijo de Dios. Este conocimiento pleno no es una referencia al conocimiento salvífico. Cuando a una persona se le predica el Evangelio, entiende que él es pecador, que Dios es santo, que hay un solo mediador entre él y Dios, que debe de arrepentirse y debe de creer en Jesucristo. Ese es un conocimiento básico que sirve para la salvación. Sin embargo, aquí Pablo, cuando dice en el versículo número 13, y del conocimiento del Hijo de Dios, se refiere a un conocimiento íntimo de la persona del Señor Jesucristo. Y este conocimiento se obtiene únicamente por medio del conocimiento de la palabra y la obediencia a la misma. Entonces no debemos de creer que el crecimiento se obtiene de otra manera. Ahora, noten, hermanos, en el versículo número 13, que Pablo dice que esto es con el propósito de llegar a un varón perfecto, a la medida de la estatura de Cristo. Y aquí encontramos que el propósito de Dios para cada creyente es que seamos maduros, semejantes al Señor Jesucristo. Y en el día de hoy vamos a continuar entonces estudiando este versículo número 14, el cual continúa hablando del propósito por el cual Dios ha dado hombres dotados en la iglesia. Noten, hermanos, en el versículo 14, que Pablo continúa hablando de este propósito, porque él utiliza esta pequeña conexión de dos palabras que tenemos en el español, pero que en el idioma original es una palabra y es una conexión, donde dice, ¿para qué? Esta es una conjunción que habla y define el propósito por el cual el creyente debe de ser semejante al Señor Jesucristo. Aquí el propósito de la madurez, que ya se ha discutido en el versículo número 13, enfatiza mediante la presentación de esta imagen de contraste. Noten que primero dice ser maduros, semejante a Cristo, y luego dice que no seamos niños fluctuantes. Hay un énfasis aquí que está haciendo y habla del propósito, que dejemos de ser niños fluctuantes, dejemos de ser niños espiritualmente indecisos, inestables, que son fácilmente engañados en asuntos espirituales y fácilmente desviados de la verdad. Entonces dice, para que ya no seamos, ya no quiere, ya no desea, dice Pablo aquí en el versículo 14, para que ya no seamos niños fluctuantes. Así que el propósito del apóstol Pablo, lo que él está diciendo aquí es que los efesios, a los cuales él les está escribiendo, lleguen a la madurez espiritual, lleguen a ser como el Señor, que ya no sean como niños fluctuantes. Ahora, noten, hermanos, que una vez más en el contexto se habla de un varón perfecto. Aquí se utiliza otra figura, y es la figura del niño fluctuante. ¿Cómo es un niño fluctuante, hermanos? Un niño fluctuante es aquel que usted le da una opción o le da varias opciones y le dice, le pone, por ejemplo, 4 billetes, un billete de $20 y 3 billetes de $1, y le dice, ¿qué quieres? ¿Este billete o estos 3 billetes? Y el niño ve y dice, no, 3 es mejor que 1, ¿no? No ve los números, simplemente agarra los 3 billetes y luego dice, pero no, mejor este, y luego toma el otro. Como que se da cuenta que 20 son 20. Y ahí tiene el niño que no sabe si una cosa u otra. Es un niño fluctuante, es un niño indeciso. Y esto es muy característico de los niños. Pero noten que el versículo aquí dice, para que ya no seamos. Esto quiere decir que todo creyente, cuando viene al conocimiento de Cristo, nace siendo un bebé espiritual, que es ignorante de la palabra de Dios, que necesita ser instruido en la palabra de Dios para dejar de ser un niño inmaduro, un bebé fluctuante. Y esto describe la idea de dejar de ser creyentes inmaduros, como estos niños fluctuantes que se menciona aquí.
Ahora, la palabra que el apóstol Pablo utiliza aquí para niños no se refiere a un niño de 13, 14 años, sino que se refiere a niños infantes, a niños pequeños, a un niño que todavía no puede hablar y por lo tanto es un bebé indefenso. Y esto se utiliza figurativamente en este versículo y se refiere a alguien que no tiene conocimiento, que posee un entendimiento simple, que es limitado. Y eso es lo que pasa con una persona recién convertida. Tiene un conocimiento limitado, tiene un conocimiento que no es amplio. ¿Alguna vez, hermanos, ustedes han notado que los niños a menudo no son conscientes del peligro? ¿Se han dado cuenta de eso? Yo recuerdo cuando fuimos la primera vez al Gran Cañón, mis hijos estaban pequeños y estos tranquilamente se acercaban hasta la orilla a ver qué es lo que estaba allá abajo. Y yo me desesperaba, le digo, no, háganse para acá, es peligroso. ¿No ven los letreros que están ahí? Dice, cuidado, puede caer. Pero los niños ignoran ese peligro. Los niños ignoran el peligro. Pueden jugar en situaciones peligrosas, desconocen por completo lo que les puede amenazar. Y así una persona que está recién convertida o que tiene poco tiempo en la fe, desconoce los peligros de los falsos maestros. Escucha a un falso maestro, inmediatamente dice, oh, mira, el hermano fulano estaba predicando. Cállate, ese no es un hermano. Ese es peor que una serpiente. No te acerques a él, es un falso maestro, pero ellos no saben distinguir entre una cosa u otra. Asimismo pasa con un creyente recién convertido que puede caer fácilmente en las falacias erróneas de los falsos maestros. ¿Por qué? Porque son bebés espirituales. Ahora, note una vez más, dice, para que, habla del propósito, ya no seamos niños, es decir, que vayamos hacia la madurez, y luego los caracteriza, dice, niños fluctuantes. Esta palabra fluctuante significa ser sacudido por las olas, es decir, llevado de un lugar a otro, de aquí para allá. Y habla de la condición del niño, ¿no? Un pequeño bebé no se puede acercar a las olas del mar y poder mantenerse firme ante ellas. ¿Verdad que no, hermanos? ¿Alguna vez han visto eso? Claro, por ejemplo, nosotros tenemos una experiencia familiar. Cuando nuestro hijo Isaac era todavía nuestro único hijo, estaba pequeño, se nos ocurrió llevarlo a la playa. Estando en la orilla, ya estábamos él y yo con nuestro short, y yo corro hacia adentro. Y él se me queda viendo y yo todavía le digo, vente. Y ahí viene él y se topa de frente la ola. ¿Y sabe qué hizo la ola? Lo aventó hasta afuera. Salió lleno de arena en la carita, llorando, nunca más se quiso volver a meter al mar. Y hasta el día de hoy parece que no le gusta el mar, poco entra al mar. No sé si es por esa mala experiencia. Pero ¿qué fue lo que pasó ahí? Él es un niño era un niño indefenso, que no podía controlar las olas lo controlaban a él. Así cuando una persona está recién convertida, no tiene control de las herejías, de las falsas doctrinas. Las falsas doctrinas lo pueden controlar, lo pueden dominar, lo pueden engañar. Entonces, por esa razón, hay necesidad de crecer espiritualmente y para esto, Dios ha dado a la iglesia los pastores maestros que instruyen en el conocimiento de Dios. Un predicador ya fallecido llamado Louis Johnson, él dice lo siguiente en una de sus predicaciones comentando este texto. Él dice, una de las cosas que caracterizan a un niño es la falta de estabilidad. Cualquier distracción o cualquier sonido es suficiente para cambiar el propósito de un niño. Lo notas especialmente en los niños pequeños. Nada llama su atención por mucho tiempo. Para hablar de ello científicamente, algunas personas usan la palabra y la cual le dicen que tienen una deficiencia de atención. Cuando escuchan al ministro de la palabra de Dios, su capacidad de atención es a menudo muy corta. Es como si tuviéramos aquí un niño pequeño, de 5 años aquí sentadito. ¿Usted cree que él me va a poner atención a mí por 3 minutos? No, se me va a dormir. Si alguno de ustedes no pone mucha atención a veces, continúa su niño. Y no es un reclamo. Bueno, sí lo voy a hacer, hermanos. Ahora sigue diciendo, es Louis Johnson. Ahora una segunda cosa que es característica de los niños es que son fácilmente engañados. Puede jugar trucos tras trucos con los niños. Lo hice yo con mis hijos.
Los cristianos se engañan fácilmente. Es sorprendente las cosas que nos engañan por la falsa enseñanza, por los cultos y no por los falsos maestros y por los falsos maestros y los cultistas, sino incluso aún por otros nuevos creyentes. Y él tiene razón en lo que está diciendo. A veces hay creyentes nuevos en la iglesia que no conocen bien la palabra de Dios, pero creen que ya pueden enseñar a otros y les dicen muchas cosas y muchas de esas cosas son verdad, pero otras no son tan verdaderas. ¿Por qué? Porque no hay claridad todavía en la palabra de Dios y por esa razón tiene que ser capacitado. Ahora mire lo que Pablo dice en la Escritura acerca de ser espiritualmente inmaduro. En 1 Corintios 3, del 1 al 2, dice Pablo: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Hasta el versículo número 2. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Pablo está diciendo que los creyentes de Corinto deberían de ser maduros espiritualmente, pero él no les pudo escribir como a una persona madura, sino como a un niño. Dice, les di a beber leche. ¿No es eso lo que se les da a los niños pequeños, hermanos? La leche se les da a infantes. ¿Cuándo ha visto que una mamá le dé un bistec de carne a un bebé de 6 meses? Jamás, ¿verdad? ¿Qué es lo que va a hacer? Lo va a chupar, le va a pasar la lengua y le va a gustar tal vez el sabor un poco, pero no tiene la capacidad de poder morderlo, masticarlo, digerirlo, porque su sistema físico no ha madurado. Hasta que madure se le puede poner un bistec. Ahora llega un punto que ya las personas maduran, ya están como mis hijos. A mis hijos no les puede poner un bistec, ¿verdad? Quizás 2 y ya se empiezan a llenar. ¿No está? En 1 Corintios 14, 20 dice Pablo: hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. O sea que la Escritura llama a que nosotros crezcamos, que no nos quedemos infantes espiritualmente. En Hebreos capítulo 5, en el versículo 12 al 14, dice el escritor de Hebreos: porque debiendo ya ser maestros después de tanto tiempo, tiene necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habiendo llegado a ser tales, tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo el que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso de los sentidos tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Esto es lo que la Escritura dice en cuanto a la necesidad de madurar, de ya no ser más niños fluctuantes. Ahora, hermanos, yo les pregunto a ustedes, ¿en qué condición espiritual se encuentra usted en este momento? ¿Es un niño o está creciendo para ser una persona espiritualmente madura? ¿Qué está haciendo para dejar de ser un niño espiritual y llegar a la madurez? ¿Es fiel a las reuniones de estudio de la palabra en su iglesia local? ¿Lee y estudia la palabra por sí mismo para poder tener crecimiento? ¿La escucha con atención para poder meditar y pensar qué cambios tiene que hacer en su vida? ¿Qué libro de las Escrituras está usted leyendo en este momento? ¿Qué porción de la palabra está memorizando y por qué? Hermanos, cada una de estas preguntas tiene el propósito de examinarnos, de hacernos pensar qué es lo que deberíamos estar haciendo si no lo estamos haciendo. Y si no se está haciendo las preguntas que hice, entonces deben de comenzar, hermanos, a practicar esas cosas. Entonces, hermanos, debemos escudriñarnos, debemos de conocer lo que hay en nuestro corazón, qué es lo que debemos de hacer. Ahora, noten una vez más en el versículo, hermanos. Pablo ahora continúa diciendo que para ya no ser niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, dice el versículo ahí, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Esta palabra, llevados, es un verbo, pero es un verbo donde la persona es pasiva.
como cuando usted va al mar. Una vez, la ilustración es muy buena, se mete al mar. Y usted está en esta dirección y voltea hacia atrás y dice, oh, ahí está la sombrilla, ahí está la hielera. Pero cuando usted menos se descuida, si está 20 minutos en el agua, usted puede estar a media milla de distancia del lugar. ¿Se ha dado cuenta de eso? Que las olas se lo van llevando poco a poco. Pero no fue su intención alejarse del lugar donde usted estaba. Usted no deseaba eso. Involuntariamente las olas aplicaron una acción en su cuerpo y se lo fueron llevando. Y de esa manera, cuando hay inmadurez espiritual, somos llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Viene la falsa doctrina, sopla y se lleva a la persona. Esta palabra, ser llevado, significa ser levantado o ser arrojado por las olas. Y metafóricamente significa estar agitado mentalmente por las olas de un mar tempestuoso de herejías, de error. Significa ser molestado, ser arrojado con confusión, y describe un punto de opinión de una persona que es fluctuante y que es fácilmente llevada de un lugar para otro dependiendo de la última moda de enseñanza que esté escuchando. Hoy hay algo nuevo, para allá va en esa moda. Después cambian y para allá van en la otra moda. Hace un momento les decía que nuestro gozo fue encontrarnos a nuestros amigos, hermanos en Cristo, firmes en la fe, sin cambiar. Yo le decía a mi esposa, ya estarán estos también vandalizados por Cash Luna también, ¿no? Influenciados por este falso maestro. Gracias a Dios no. Los encontramos bien, sólidos, firmes en la fe, y eso para nosotros fue el mayor gozo de haberlos visto. Ahora, hermanos, imagínense por un momento a un muchacho jugando un trompo. ¿Han visto jugar un trompo? ¿Sí? ¿Qué hace el muchacho? Toma el trompo, le enreda la cuerda, lo toma y luego con toda la fuerza lo tira, ¿verdad, hermanos? Y el trompo gira. Pero la acción nunca, el trompo no puede hacer ninguna acción. Toda la acción estuvo en el muchacho que enredó la cuerda en el trompo, lo tiró y lo hizo girar. Así son las falsas doctrinas. Llegan a la mente de una persona y la hacen dar en espiral, en espiral, en espiral, y nunca tienen esa firmeza, esa estabilidad. Los tienen como un trompo, solamente dando vueltas. En el Nuevo Testamento está repleto de advertencias contra el peligro de las falsas doctrinas. Mire lo que le dijo Pablo a los ancianos de Éfeso, encontrándose con ellos en Mileto, en Hechos 20, 30 al 31. Dice, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para, escucha esto, para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. O sea que Pablo les exhortó, les amonestó, porque sabía del peligro de los falsos maestros. Segunda de Corintios, en el capítulo número 11, versículo 3 al 4, dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís a otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. ¿Por qué lo toleraban los corintios? Porque eran niños espirituales que no habían crecido. Pero cuando una persona tiene madurez espiritual, rechaza inmediatamente, ¿no es así? Rechaza esas falsas doctrinas. Nunca voy a olvidar haber escuchado a John Piper hablar en contra del evangelio de la prosperidad. Hace muchos años que lo escuché por primera vez. Y el comentario era un comentario muy fuerte, donde él decía que odiaba y repudiaba con todo su ser el evangelio de la prosperidad. Y yo digo, ¿por qué tan fuerte? ¿Por qué tanta fuerza en esto? No lo entendí en su momento, ahora lo entiendo. Ahora lo entiendo, mientras más madurez hay, se comprende mejor. Mira lo que dice Pablo en Colosenses 2, 4 al 8. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas,
Porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante estoy en espíritu con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados, sobreedificados en Él, confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Hay muchas advertencias, hermanos, y podríamos pasar utilizando tiempo en cuanto a esto. Primera de Timoteo 4:1, Primera de Timoteo 4:6 al 7, Segunda de Timoteo 2:15 al 18, Segunda de Timoteo 3:6 al 9, Segunda de Timoteo 4, versículo número 3, Hebreos 13:9, Segunda de Pedro 2:1 al 3, Primera de Juan 2:19 y versículo número 26. Hay mucho que decir en cuanto a eso. Ahora, hermanos, ¿qué tan capaz es usted de identificar el error? Si en esta mañana se le presentara una doctrina, pero con el propósito de engañarlo, un falso maestro, le dijera parte verdad, parte mentira, ¿qué tan capaz sería usted de poder discernir que lo que le están enseñando es el error y no es la verdad? ¿Hay alguna doctrina falsa que te está haciendo tambalear de lo que has creído? ¿Has escuchado a un falso maestro últimamente que te está haciendo creer que no conoces la verdad? ¿Qué doctrina estás estudiando en este momento? ¿Hay alguna doctrina específica, hermanos, que dice usted, yo quiero estudiar esta doctrina, yo la quiero conocer, yo quiero ser capaz de articularla con mi boca, de poder comprenderla con mi mente, de poder comunicarla a otras personas? ¿Crees en la doctrina de la depravación total del hombre o crees que el hombre es bueno en cierta manera? ¿Qué crees? Son preguntas que nos debemos de hacer, hermanos, para saber dónde estamos, qué es lo que estamos creyendo. Volviendo a nuestro texto, dice, ¿para qué? A la del propósito. Ya no seamos niños, es que comencemos a madurar. Y niños fluctuantes en sí. Dice, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Obviamente es una ilustración. Pablo conocía perfectamente el lenguaje de la navegación. Pablo mismo había naufragado. En una ocasión la tempestad llegó, hizo naufragar el barco donde Pablo estaba. Era demasiada la nave pequeña para la tempestad tan grande. Pablo sabía lo que significaba ser llevados, ser incapaces de poder tener control, porque no hay conocimiento de la palabra de Dios. Ahora, note lo que sigue, hermanos, en la exhortación de Pablo. Dice, llevados de todo viento de doctrina, y dice, por estratagema de hombres. Por estratagema de hombres. La palabra estratagema es la palabra de donde nosotros sacamos la palabra cubo. Cubo. Un cubo o los dados para jugar suertes, para echar suertes. Y la idea en este tiempo era que una persona que usaba una estratagema era aquella persona que estaba en la calle con los dados y un par de vasos. Y era tan diestro en engañar a las personas que le decía, ¿dónde están los dados? Y lo metía a los vasos y los movía, y luego los movía los vasos por un lado por otro, y tenía la capacidad de engañar a la gente, que la gente decía, aquí está el dado. Destapaba el vaso y el dado no se encontraba en ese lugar. Era una persona diestra en engañar, en usar los dados para las suertes. Y Pablo dice, estas personas usan artimañas, son muy hábiles, dice, para engañar, y usan las artimañas del error. Y esta palabra se usa aquí figurativamente y se refiere al fraude intencional o al juego de palabras espiritual que usa un falso maestro para engañar a una persona. Estos falsos maestros están cargados, están llenos y manipulan a las personas de tal manera que son como esos jugadores profesionales. Usted sabe que hay jugadores en casinos, que los que dirigen el juego, los empleados del casino, están entrenados para no perder. Están bien entrenados para engañar.
Están entrenados para dejar ganar a la persona a tal punto que al final es más lo que va a perder que lo que va a ganar. ¿Por qué? Porque están capacitados. Así son los falsos maestros. Los falsos maestros son como estos jugadores profesionales que manipulan a las congregaciones, utilizan la palabra de Dios, pero lo hacen solamente para manipular. El comentarista bíblico Warren Wiersbe dice lo siguiente. Warren Wiersbe predicó en el tabernáculo de Spurgeon. Fue uno de los predicadores que han sucedido a Spurgeon, y su comentario lo escribió aproximadamente en 1989, no hace mucho. Los cultistas intentan ganar almas perdidas para Cristo. Los cultistas no intentan ganar almas perdidas para Cristo. No establecen misiones de rescate en los barrios marginados de nuestras ciudades, porque no tienen buenas noticias para el hombre perdido. En cambio, los falsos maestros intentan capturar a cristianos inmaduros. Y por esta razón la mayoría de los miembros de los cultos falsos provienen de las iglesias locales, particularmente iglesias que no son alimentadas con la palabra de Dios. Esto es cierto. Esto es cierto porque estos ganan a los falsos, ganan a los creyentes inmaduros. Spurgeon dijo lo siguiente al respecto de esto mismo. Dice, hay que tener cuidado. El error a menudo depende de su trabajo mortal cabalgando en los lomos de la verdad. Y esto es bien tremendo, porque usted puede escuchar a un falso maestro y le puede decir, el ladrón viene para robar, matar y destruir, pero Jesucristo ha venido para que tú tengas vida en abundancia. Y esa sola palabra, en abundancia, la va a utilizar para torcerla y decirle, la mejor casa, el mejor carro, el mejor trabajo, la mejor salud. Y una palabra bíblica la torció, pero cabalgó sobre los lomos de la verdad para torcer la verdad. Si tengamos vida en abundancia, ¿qué es vida en abundancia? De acuerdo a la Escritura, no es lo que los falsos maestros dicen. Están malinterpretando la Escritura. Ahora dice Pablo aquí cuál es la meta de los falsos maestros. Vean en el versículo, hermanos. Dice, por estratagema de hombres que para engañar. Esa es la meta de los falsos maestros. Ellos quieren engañar. Note que esta es la meta de los falsos maestros, engañar. Y para lograrlo, ¿qué hacen? Usan con astucia, dice aquí. Usan con astucia, los caminos del error. ¿Qué es la astucia? La astucia es esa habilidad para poder torcer algo que aparentemente es bueno. ¿Se recuerdan, hermanos, cuando los fariseos, los saduceos se acercaron a Jesús y le dijeron, Maestro, ¿es justo pagar tributo al César? Y dice la Escritura que el Señor, conociendo la astucia de ellos, les respondió con sabiduría y pide una moneda. Dice, ¿de quién es la cara en esta moneda? Del César. Bueno, págale al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. El Señor Jesucristo respondió con sabiduría. En 2 Corintios, capítulo número 11, en el versículo número 3, vayan conmigo, hermanos, ahí. 2 Corintios 11, 3, Pablo utiliza la misma palabra para referirse a esta misma clase de astucia. 2 Corintios 11, 3. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad de Cristo. Esta astucia viene del corazón de Satanás. Esta astucia la proveen los falsos maestros. Esta astucia no es parte de los predicadores del Evangelio. Los falsos maestros tuercen la palabra de Dios para su propio beneficio, para llevar tras ellos a los discípulos. Ahora, noten una vez más el versículo que estamos estudiando, hermanos. Vayan de regreso otra vez a Efesios 4:14. Usa la palabra error. Dice, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia, ¿qué, hermano? Las artimañas del error. Aquí hay un juego de palabras que en nuestro idioma en español no se ve tan claramente, pero utilizan el error para el error. La artimaña es un error. El error es
el resultado de haber engañado a una persona. Pablo aquí describe con esta palabra, el error describe a una persona que anda deambulando. Una persona que anda deambulando, a un vagabundo. Pero luego figurativamente se utiliza para hablar de una persona que anda deambulando espiritualmente. Aquí el error tiene la idea de una persona que va en un camino, pero va en ese camino y no sabe para dónde va. Usted lo encuentra ahorita que va de ida, más en una hora lo va a encontrar que viene de regreso. Esa persona está engañada, no sabe lo que está haciendo. Y esto es lo que dice Pablo, dice, ellos quieren engañarlos, quieren sacarlos del camino de la verdad, quieren que no sepan para dónde van verdaderamente, quieren confundirlos. Hermanos, nuestra vida en esta tierra no es para que disfrutemos de todos los placeres que este mundo tiene. Esta no es nuestra vida. Nuestra mejor vida no es ahora. Nuestra mejor vida viene cuando el Señor Jesucristo sea manifestado. Y cuando seamos los muertos en Cristo resuciten primero, y los que estamos viviendo seamos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Ahí comenzará nuestra mejor vida. No es la mejor vida que está ofreciendo Joel Osteen a sus seguidores en ese tiempo. Esa no es la mejor vida. Él utiliza con astucia las artimañas del error. Quiero terminar, hermanos, en este versículo pensando lo siguiente. La razón por la cual debemos de ser edificados es para que lleguemos a ser maduros. Usted no se ha sentado en esas bancas en esta mañana solamente para exaltar mi predicación o para admirarla o para criticarla. No, el propósito por el cual usted y yo estamos aquí es para ser edificados, para madurar. Queremos madurar. Queremos dejar de ser niños que son sacudidos de aquí para allá por las olas del error. No queremos ser arrastrados por cualquier viento de doctrina. Es por eso que para lograr este objetivo necesitamos de poner atención a la fe objetiva, a la palabra de Dios. Apoyarnos en lo que la palabra de Dios dice. No dejarnos mover por los eventos. Miren, hermanos, en los años, creo que fue a principios del año 2000, finales del 90 al 2000, no recuerdo bien ahorita. Pero salió un hombre que se llama Joshua Harris. Él escribió un libro que se llamaba Kissing, Dating, Goodbye, algo así. El punto de este libro era que un cristiano no anda saliendo con chicas, no anda haciendo lo que le llaman el dating. Él escribió un libro acerca de una cosa que se llama cortejo. Y fue un libro de mucha moda, pegó muchísimo. Él era un adolescente y empezó a pegar, y de alguna manera alguien lo tomó en serio siendo un hombre adolescente, siendo un hombre joven. Lo metieron a la iglesia, lo tomaron como un maestro en la iglesia. ¿Sabe qué acaba de hacer Joshua Harris? Dice que no cree que sea cristiano, no cree que nunca lo haya sido, se va a divorciar de su esposa, no sabe qué es lo que va a hacer. Quizás va a explorar otros caminos, eso es lo que él dice. Y hay algunos cristianos que dicen, ¿cómo es posible que estos hombres tan firmes? No, un momento, él nunca fue firme. A él lo metieron al ministerio antes de tiempo. Era un hombre joven que no era probado. Y que salga con estas cosas no es una sorpresa. No maduró jamás. Tenía una cierta capacidad de escribir, de comunicar, pero eso no dice absolutamente nada. Ahora uno de los líderes del grupo de Hillsong Music, de esta música que es tan pegajosa en esos días, también hizo lo mismo. Declaró, no sé si soy cristiano, quizás nunca lo he sido, no sé qué creer. Y la gente sumamente preocupada, ¿cómo es posible que nuestro ídolo, por decirlo de esta manera, ¿no?, la persona que tenían en tan alta estima, ahora les ha sorprendido con una actitud o con una noticia tan dura de recibir? Hermanos, no habían madurado. No eran personas maduras en Cristo. Una persona madura en Cristo no dejará de tener tropiezos,
pero no dejará de perseverar en el Señor. Estos hombres son movidos fácilmente por los vientos de doctrina, pero nosotros no tenemos que voltear a verlos a ellos. Edifiquémonos, como dice el contexto de nuestro pasaje, en el capítulo 2, Efesios 2:20. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Ellos son nuestros modelos a seguir. Hombres probados. Asóciese con los muertos, no con los vivos. Lea a los muertos, y con esto me refiero a creyentes que ya fueron probados en el Evangelio. Los creyentes vivos, espérense que se mueran, y luego leemos sus biografías y todo lo demás. Hace poco me preguntaron, ¿ya leíste la biografía de MacArthur? Le dije, no, le dije, hasta que se muera. Hasta que se muera, y no la he leído, no la voy a leer, y ahí la tengo en casa. Ahí tengo el libro nuevo, ahí está esperando. El día que se muera la voy a comenzar a leer. Él está vivo todavía. Hay que esperar que muera. Pero los muertos ya conocemos historia. Conocemos historias como las de Pedro. ¿Qué pasó con Pedro, hermanos? Sí, Pedro negó al Señor. Sí, Pedro falló muchas veces, pero ¿sabe, según la tradición de la historia, cómo murió Pedro? Pedro escribe su carta, primera y segunda de Pedro, para fortalecer a los creyentes, animarlos a perseverar y a ser fieles, un hombre maduro. Y luego después dice la historia de la tradición de la historia, dice que Pedro y su esposa mueren crucificados, ambos. A su esposa la crucifican frente a él, y él le dice a su esposa, acuérdate del Señor Jesucristo, acuérdate del Señor Jesucristo. Cuando viene su turno de ser crucificado, dice, crucifíqueme boca abajo, porque no soy digno de ser crucificado como mi Señor. Y lo crucifican boca abajo. Murió siendo fiel al Señor. Entonces nosotros nos agarramos, hermanos, de los hombres y las mujeres que ya corrieron la carrera cristiana. Ellos son los ejemplos a seguir. Y para eso necesitamos de ser edificados en nuestra vida. No pierda oportunidad de leer la Escritura. No pierda la oportunidad de estudiar un tema específico. Si no lo sabe y necesita escuchar algún audio de alguien quien domina el tema y le puede ayudar a edificarse, escúchelo. Pero llegue un punto en que escriba, póngalo en sus propias palabras. Memorice la Escritura. No falte a los estudios bíblicos. Levante conversaciones con otros creyentes acerca de la Escritura para que maduremos, para que crezcamos y no seamos como niños fluctuantes que son llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por la estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Ahora, la siguiente semana vamos a ver el versículo número 15. Fíjese lo que dice, hermanos. Sino que, esta frase hace contraste. Dice, siguiendo la verdad. ¿Se recuerdan cómo es un niño inmaduro? Es llevado, ¿verdad? Involuntariamente, no se da cuenta, es llevado. Pero uno maduro sigue voluntariamente la verdad. Entonces queremos ser hombres y mujeres que sigan la verdad en amor y que crezcan en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo nuestro Señor. Amén. Padre, te damos gracias en esta hora y bendecimos tu nombre. Señor, gracias por concedernos a cada uno de nosotros estudiar tu palabra juntos en esta mañana, donde todos dejamos nuestras actividades del día para congregarnos, para estudiar tu palabra y darte gloria a ti. Hemos aprendido en esta mañana que tu voluntad es que seamos maduros, que crezcamos hacia la madurez, que seamos semejantes a Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, que son arrastrados por todo viento de doctrina, por la estratagema de hombres que para engañar usan con astucia las artimañas del error. Tu voluntad, Señor, es que cada uno de nosotros crezca. Yo pido que tú nos des un corazón que desee tu palabra, que se interese en estudiar tu palabra, en aplicarla a sus vidas, y que desee, Señor, crecer para ser semejante al Señor Jesucristo y a nadie más, solo semejantes a Cristo.
porque Él es el varón perfecto. Él es la figura perfecta a la cual hacemos bien en atender. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque cada uno de nosotros tiene una copia de tu palabra y la puede leer libremente en sus casas. Ruego, Señor, por un nuevo fervor y deseo de leer tu palabra en nuestras vidas. Ruego, Señor, por un nuevo amor por las Escrituras. Ruego, Señor, que tu Santo Espíritu nos conduzca a toda verdad. En el nombre de Cristo Jesús, pido estas cosas, Padre. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos.